sabéis, ayer publiqué un artículo hablando sobre el efecto Warburg reverso y eso produjo una reacción que yo la verdad es que esperaba en muchas personas que interpretaban que lo que estaba diciendo era que muchas medidas como la dieta cetogénica dejaban de funcionar o que había evidencia que decían que la dieta cetogénica no funcionaría contra el cáncer. Nada más lejos de la realidad. Lo que estaba haciendo era algo que toda persona que se considere de mente científica debe hacer, que es analizar todas las hipótesis y considerar si deben ser razonables asumirlas o por lo menos considerarlas, y sobre todo algo muy importante, si lo que estas hipótesis están diciendo en realidad no es contradecir la hipótesis principal, sino que puede complementarla o añadirse a esa hipótesis principal. Como sabéis, una de las bases fundamentales del metabolismo cancerígeno es el efecto Warburg, que dice que las células tumorales, incluso en presencia de cantidades adecuadas de oxígeno en sus alrededores, fermentan grandes cantidades de glucosa. Y eso no se sabe muy bien por qué sucede. Una de las explicaciones es que puede que haya un impedimento mitocondrial. Sabéis que las mitocondrias es donde se oxidan los combustibles metabólicos y para esa oxidación se necesita oxígeno. Pero si la mitocondria está impedida, entonces no podría oxidar esos combustibles y tendría que fermentar. Esa fermentación requiere altas cantidades de combustible, en este caso de glucosa, para pasar. Este efecto Warburg no es específico solamente del cáncer, sino que todas las células del organismo, incluso las sanas, que necesiten proliferar, echan mano del efecto Warburg. Es decir, no es necesario que haya baja concentración de oxígeno, como acabo de decir, para que se produzca el efecto Warburg. Muchas células del sistema inmunitario que necesitan activarse echan mano del efecto Warburg, aunque sus mitocondrias estén perfectamente sanas. Entonces, una de las posibilidades es que una célula con un impedimento mitocondrial tenga que echar mano de la fermentación debido a que no hay posibilidad de que esa mitocondria utilice el oxígeno y por lo tanto fermenta, y esa fermentación siempre está unívocamente asociada a la proliferación. O puede suceder que no haya suficiente oxígeno en los alrededores, que hay una hipoxia tisular, una baja tensión de oxígeno, y por lo tanto no tenga más remedio que fermentar para poder sobrevivir. Esas son las dos hipótesis fundamentales, y por eso la hipoxia y el daño mitocondrial son ambos escenarios que atentan contra la salud. Por eso tenemos que atender a las hipoxias tisulares y a los desafíos mitocondriales para poder tener una buena salud y para evitar en la medida de lo posible o la aparición o el desarrollo del cáncer. Bien, lo que el efecto Warburg reverso dice es que no son las células tumorales las que consumen esas cantidades enormes de glucosa, sino que son las células del estroma, los fibroblastos asociados a esas células tumorales. Y que, como consecuencia de este efecto Warburg, se produce un desecho, un metabolismo de desecho entre comillas, que es el lactato, y ese lactato es utilizado por las células tumorales, cuyas mitocondrias al parecer sí que son funcionales, para sobrevivir y para avanzar. Evidentemente esto choca frontalmente con lo que sería el efecto Warburg, digamos que ortodoxo o habitual, donde se produce en las células tumorales. Y entonces tendríamos que empezar a pensar qué consideramos por tumoral en caso de que realmente este efecto Warburg reverso fuera cierto. Bien, vamos a analizar este hecho. En primer lugar, este efecto Warburg reverso, lo mismo que sucede con el efecto Warburg, no es algo que haya venido de otro planeta, no es algo que el cuerpo no sepa lo que significa. De hecho, sabemos que en nuestro cerebro hay dos tipos fundamentales de células, que son las neuronas, todos conocemos lo que es, y luego unas células gliales de soporte metabólico, que son los astrocitos, los oligodendrocitos, por ejemplo, que lo que hacen es, cuando son alimentadas con un exceso de glucosa, eso tiene que quedar claro, lo que hacen es fermentan esa glucosa, me refiero a los astrocitos y los oligodendrocitos, y generan un lactato que ceden a las neuronas que utiliza como combustible. Entonces ya podremos estar viendo como un efecto Warburg reverso en un sistema fisiológico normal. Además, ese sistema
una especie de sistema parasitario, no tanto parasitario, sino de pastoreo, donde las neuronas pastorean a esos astrocitos y esos oligodendrocitos. Tiene otras características metabólicas similares a las que tendría el cáncer. Entonces, no es algo extraño ese Warburg reverso, efecto Warburg reverso. Y en segundo lugar, está la teoría del lactate shuttle, que dice que muchas células a un nivel celular, muchas células pueden producir lactato que es utilizado por una célula adyacente como energía. Ese modelo parasitario donde una célula ordeña o parasita a la otra, no es tanto una parasitación como una simbiosis o como una ayuda o una colaboración, no es un hecho extraño, eso tiene que quedar claro. Y por lo tanto lo que estaban proponiendo tampoco se alejaba extraordinariamente de un modelo que nosotros ya podemos conocer, de la misma manera que, como estoy diciendo, el efecto Warburg es hasta cierto punto fisiológico, no es hasta cierto punto no, es fisiológico porque lo utilizan células como las del sistema inmunitario para activarse. Eso por un lado. Después, sabemos que, por ejemplo, en los gliomas, las células que se cancerizan son las del soporte metabólico. Son astrocitomas y oligodendrogliomas, por ejemplo. Así tenemos, los astrocitos y los oligodendrocitos, y así tenemos los gliomas más habituales, que son astrocitomas, que cuando es un grado 4 hablamos de un glioblastoma multiforme, y oligodendrogliomas, que es el tipo de tumor que terminó con la vida de mi mujer. Entonces tenemos con que células que ya utilizan un efecto Warburg, es decir, que de mano, cuando son alimentadas con un exceso de glucosa, utilizan un efecto Warburg, son las que se cancerizan. Por lo tanto, esto choca con la idea que tendríamos del efecto Warburg reverso, porque son las células que ya presentan un exceso de fermentación las que acaban por cancerizarse, y por lo tanto estaríamos hablando de células que, de pronto, si el efecto Warburg reverso tuviera sentido en todos los cánceres, en todas las células que se cancerizan, significaría que estos oligodendrogliomas y estos astrocitomas deberían pasar a no fermentar y tener otras células del estroma al lado que les proveyeran de ese lactato para ellos poder oxidarlo. Es decir, es un tema un poco extraño. Después tenemos la idea de que para poder proliferar necesitas fermentar. Es casi una cuestión unívoca. Si quieres proliferar mucho, tienes que fermentar. Y por lo tanto, las células tumorales que no estuvieran fermentando, sino que estuvieran oxidando el lactato que les proveen esas células del estroma, no podrían proliferar tanto. Sería el estroma el que crecería más que las células tumorales. Y estaríamos hablando de un problema diferente, de algo distinto a lo que conceptualmente concebimos como el cáncer. No sé si hasta aquí estoy explicándome adecuadamente, pero lo estoy haciendo lo mejor que puedo, porque el tema no es sencillo y estoy estableciendo unas hipótesis que yo sepa yo no las he leído en ningún otro sitio, para poder encajar todas estas piezas. Por último, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando estudias el cáncer, lo que tienes que estudiar sobre todo es esa especie de cápsula, este encapsulamiento en el que están eso que llamamos tumor, que en realidad se compone de una parte de células propiamente tumorales y de una masa que siempre es más del 50%, compuesta por todo tipo de células del sistema inmunitario, adipocitos y también células propiamente estromales, que son los fibroblastos, los miofibroblastos, que son como un sistema de soporte, y también otro tipo de estructuras no celulares que conforman la malla extracelular y que dan soporte a ese tejido como en cualquier otro tejido del organismo. Bueno, pues al estudiar ese hecho sabemos que es muy probable, una hipótesis muy probable de que una parte importante de por qué sucede un cáncer es debido a cambios en la estructura de esa malla extracelular. Es decir, cambios tensionales, cambios físicos en esa malla por una conformación aberrante que conduce a que se aísle de alguna manera esas células que están inmersas dentro de esa malla, y al aislarlas, esas células, al no tener acceso a nutrientes, pueden tener que tirar del efecto Warburg.
Con esto en mente, tenemos la posibilidad de casar ambas hipótesis, el efecto Warburg y el efecto Warburg reverso. Sabemos que un cáncer puede comenzar debido a cambios en la estructura extracelular, no que van antes de los cambios en las células propiamente dichos, de eso que llamamos tumor. Por lo tanto, puede suceder que durante un tiempo, inicialmente, ese efecto Warburg reverso sea lo que suceda al iniciarse un cáncer. Es decir, que sean las células extracelulares, extratumorales propiamente dicho, los que ejerzan esos cambios donde empiecen a tener que fermentar y que nutran a esas células con ese lactato que sabemos que es fisiológicamente coherente con otros sistemas corporales. Al crecer esa malla extracelular excesivamente, sabemos que eso sucede en tumores, esa desconexión de las células interiores hace que tengan que a su vez tirar también del efecto Warburg. Al tirar del efecto Warburg estamos hablando de una cancerización objetiva. Es decir, el efecto Warburg reverso podría ser un iniciador del efecto Warburg. ¿Podría suceder que ese efecto Warburg sucediera única y exclusivamente en la matriz extracelular y no en las células tumorales? No lo sé, pero de ser ese el caso, tendremos que cambiar conceptualmente qué entendemos como cáncer, porque entonces el cáncer no sería algo que sucedería en las células epiteliales, sino que sucedería en las células estromales, en las células de la matriz extracelular de esa cápsula. En ese caso, la solución sería la misma, porque el cáncer sería esa matriz extracelular que estaríamos, y sería eso lo que estaríamos llamando cáncer en realidad. Y por lo tanto lo que tendríamos que hacer es exactamente lo mismo, es impedir ese efecto Warburg en esas células estromales. Y ya no hablaríamos de efecto Warburg reverso porque qué más da que ese lactato lo utilizasen células internas y esas células internas no serían en realidad tumorales. No sé si me estoy explicando. Lo que sí estoy queriendo haceros entender es que dentro del efecto Warburg reverso hay un efecto Warburg de unas células y otras que se nutren de ese lactato obtenido de ese efecto Warburg. Y por lo tanto siempre vamos a tener que incidir sobre ese uso exagerado de glucosa y de glutamina y de otras cosas por parte de ciertas células, sean estromales, sean epiteliales, sean las que sean. Es decir, los objetivos al final siguen siendo esa reducción, uno de los objetivos dentro de ese panorama de acciones combinadas, perdón, sigue siendo el bajar los niveles de glucosa, el no darle glucosa a esas estructuras que ejercen ese efecto Warburg, sea porque lo hacen por sí mismos, sea para nutrir mediante el lactato a esas otras estructuras, sea por lo que sea. Todas las acciones siguen siendo válidas. Conceptualmente, el efecto Warburg reverso no está impactando de una manera radical en los conceptos que tenemos ya asumidos. No solo eso, sino que podría utilizarse ciertas medidas, que espero hablar de ellas en oncología metabólica cuando la web salga. Espero a ver si consigo que en las próximas semanas ya empiece a haber un modelo de desarrollo utilizado por ciertas personas, por aquellos que han comprado los libros y por ciertos profesionales. Modelo de prueba y en un mes, 2 después que pueda estar abierto al público. Y ahí habrá acciones que podremos utilizar teniendo en cuenta ese posible efecto Warburg. Pero lo que hay que tener en mente, me gustaría que el corolario de todo esto es que no son solo las células tumorales las que tenemos que atacar, sino ese estroma, esas células adyacentes a las células propiamente tumorales que las sostienen y que son en realidad un punto de acción de extraordinaria importancia. Eso lo digo también en los libros, analizo con enorme profundidad el tema del estroma tumoral, de todas esas estructuras aberrantes no celulares y celulares que están al lado y acciones específicas que vayan contra ellas porque indirectamente actuarán sobre las células tumorales. Por lo tanto, que haya tranquilidad, esto no significa que el efecto Warburg no sea real o las acciones ya no sean válidas o que todo lo contrario. Toda mente científica debe utilizar toda la información disponible para alcanzar soluciones prácticas. Y las soluciones prácticas no contradicen las que conocíamos o creíamos conocer hasta hace 2 días. De hecho, yo el efecto Warburg reverso lo conozco desde hace bastante tiempo y ya lo había analizado hace tiempo y
escribí un libro ahora y publiqué un libro que está en Amazon sobre dieta cetogénica, diseño de dieta cetogénica con 50 recetas y por supuesto que sigue siendo igualmente válido. No sé si me he conseguido explicar o solo os he añadido más confusión, espero que no sea así. Y de todas maneras, pues ya me decís en los comentarios qué os parece y espero que hablemos de esto largo y tendido en oncología metabólica o en cáncer integral o donde sea. Venga, un abrazo.